quiero plantear una pregunta para nuestro público televidente que en unos momentos ingresará con sus llamadas. ¿Cree usted que el seguro oncológico será una realidad? Muy bien, usted ya lo tiene en pantalla para que participe activamente en este debate. Vamos a comenzar con la pregunta de José Rocha. A veces, mi estimado doctor Villena, las cifras son frías y aunque muchos quisiéramos que se gasten miles y miles y miles de millones en temas de salud del presupuesto nacional, que tenemos supuestamente bien guardados, esto implica también una serie de cosas. Se dice que el Congreso de la República ha aprobado 300 millones para implementar el seguro oncológico. ¿Cuál es la realidad con respecto a este tema en particular? ¿El CIS va a poder llevar el seguro oncológico gratuito? Porque se habla solo de los pacientes del CIS. A nivel nacional, ¿esto lo ve usted posible? Bueno, todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible, inclusive que se ofrezca lo que es imposible cumplir. Voy a tomar parte de su comentario inicial. Te dijo hace unos minutos que se está muriendo de frío en Puno y se siguen muriendo de frío. Bueno, pues creo que esa es una prioridad. No quiero decir que cáncer no sea prioritario, sino simplemente que la necesidad que tenemos de implementar un seguro oncológico implica mucho dinero, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos en Perú prioridades que son fundamentales. Yo me atreví hace unos días y lo he repetido y lamento tener que volverlo a decir, de acuerdo con que se pueda cubrir el cáncer. Está bien, pero partamos por la expresión. Obviamente que con el transcurrir de los días se ha ido precisando mejor. Y no se trata en realidad, hasta donde entendemos, de un seguro oncológico. Lo hemos escuchado en la ministra de Salud precisar mejor, porque la palabra seguro, como ustedes entienden también, implica que hay una prima. Claro, el seguro gratuito. Así es, alguien tendría que pagar a una empresa aseguradora o a una empresa prestadora, porque alguien tiene que encargarse de dar el tratamiento o alguien tiene que cubrir los costos y el gasto que implica esta enfermedad. Esto significaría que el Estado tendría que pagar una prima para que la población más pobre, que es a la que cubre el CIS, porque también tenemos que establecer para quiénes está dirigido este tema del CIS. Está dirigido fundamentalmente, y como siempre se ha señalado, a la población económicamente más pobre, con menos recursos. Y yo me he atrevido a decir muchísimas veces, la gente que tiene menos recursos, la extremadamente pobre, se muere de hambre, no llega a tener cáncer, se muere de frío, se muere por desnutrición, se muere por lo que usted acaba de señalar, se muere de frío y de neumonía. Y entonces, ¿cómo yo voy a establecer un plan con un seguro, con una empresa o quien fuere, donde el costo va a ser muy alto para dirigir? Es más, esa población, cuando hace cáncer, ya no llega al hospital. Llega al hospital cuando está muriendo porque no tuvo tiempo, pero si para ir al hospital tiene que gastar en pasaje y no tiene dinero para el pasaje, y como también alguna vez dije yo, lo que consume es sopita de Dios. Sopita de Dios, o sea, agua con cebolla, y a veces le ponen sal. Esto, lo que quiero decir con esto es que fundamentalmente el sistema de salud tiene que estar dirigido a dar cobertura para las enfermedades más frecuentes, que está contemplado en el aseguramiento universal. El 70% de las enfermedades están. Sin embargo, el presupuesto que tiene el CIS para poder manejar este aseguramiento universal por hoy es insuficiente, y por esa razón es que no funciona adecuadamente a nivel nacional. Si no, estaríamos en un país con el aseguramiento cubierto y no tendríamos problemas. Pero realmente el sistema de salud en general, como todos sabemos, tiene problemas, no de ahora, los tiene desde hace muchos años. Y la buena intención del presidente de la República, porque yo la asumo como muy buena intención, choca con una realidad. Los hospitales con una infraestructura insuficiente, el equipamiento que es obsoleto y la falta de especialistas. Correcto. Clarísimo, entonces este primer acercamiento. Vamos a darle la pregunta ahora a Alfredo Gildemeister. Sí, bueno, yo recogiendo un poquito lo que ha declarado muy bien el doctor Villena. Claro, entonces la consecuencia, digamos, lo que usted comenta es que hay otras prioridades. Que obviamente el discurso del presidente, ya sea por buenas intenciones o por intenciones políticas, digamos así, populismo, ofreció todo lo que ofreció, porque no solamente es el seguro oncológico, gratuito. Está lo del FIS, está lo de SUNASA, está la transferencia de médula ósea pediátrica, está el banco de cordones umbilicales, cosa que ya hay en el Perú, los cordones umbilicales. Y incluso me llama la atención el banco de donación de médulas óseas. Porque cuando yo conozco por un tema familiar muy cercano, lo digo abiertamente,
no cualquiera puede donar para un trasplante de médula. Tiene que ser hermanos, si mal no recuerdo, y parientes directos. Entonces, quedo con un banco de desconocidos si no son parientes directos. Ojo con ese detalle, ¿no? Pero bueno, no soy médico, pero que el doctor me dirá, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos con estas otras prioridades? Como usted bien ha dicho, hay desnutrición en el Perú, más en la zona de friaje, como bien ha dicho Pepe, tuberculosis, ¿cómo se llama? Temas de neumonías, en fin. Los niños se mueren de una simple pulmonía, bronquitis, asmas, etcétera, en zonas tan húmedas, por ejemplo. Acá nomás, en los alrededores de los cerros de Lima, el otro día en el Cerro del Pinar, en fin. La humedad, uno ve la niebla que pasa. O sea, lo que voy es, ¿está bien lo del seguro oncológico o el presidente debería ser inmunizable? Nos hemos dado cuenta que esto no es prioritario y tenemos que hacer, no sé, un tema de nutrición, un tema de pulmonías, neumonías, bronquitis, etcétera, o está mal asesorar al presidente. Entonces, habría que ver eso, porque estas son primeras cosas que uno tiene que asesorarse bien antes de ofrecer algo en un mensaje presidencial. Si me preguntas, ¿cuáles serían para usted, doctor Villena, estas otras prioridades que serían quizás más importantes que el cáncer, ¿no? Bueno, en cuanto a cáncer, sí, siendo prioritario, el tema fundamental es prevención. Y nosotros también dijimos, vehículos, pues, vehículos para diagnóstico. Si el paciente no puede llegar porque es difícil que llegue, nosotros vamos hacia donde está él. Estos vehículos para diagnóstico, porque hay una forma que es ir, ya que la montaña no viene, vamos a la montaña. Y es cierto, hacer campañas de prevención donde se pueden tener vehículos especialmente diseñados para hacer radiografía de tórax, Papa Nicolau, examen de mama, hasta ecografía se podrían hacer, y hacemos un despistaje con diagnóstico precoz, como se señala, la expresión correcta es diagnóstico precoz o temprano para tratamiento oportuno. Y entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico temprano, el tratamiento es mucho más económico y sobre todo que el paciente va a poder vivir. Doctor, disculpe, interrumpa, pero digamos, no tengo las cifras, pero si por decir, mueren de cáncer al año, no sé, 10.000 personas, por decirlo así, pero vemos que de tuberculosis o de neumonía mueren pues 50.000, es obvio que tenemos que darle más prioridad al tema de la neumonía o de la tuberculosis que al cáncer. Eso yo un poquito mi pregunta. Claro, claro, no, es que además hay otro concepto, está muy bien señalado. Lo que pasa es que en cáncer, cuando se hace el diagnóstico de cáncer, el costo del tratamiento del cáncer, dependiendo de cuán avanzada está la enfermedad, es mucho mayor. Claro, si nosotros detectamos un cáncer de cuello uterino, le llamamos in situ, o sea, recién empieza, se opera y se acabó la enfermedad. El paciente está curado, no tengo que gastar, ni invertir, ni nada, se acabó. ¿Cuánto costó? El acto quirúrgico, 5.000, 10.000, no sé, de ahí terminó la cosa. Pero si es un paciente que tiene un cáncer un poquito más avanzado y que requiere quimioterapia, por ejemplo, o hoy día tenemos medicamentos mucho más avanzados y mucho más costosos, le llamamos terapia biológica, por ejemplo, o anticuerpos monoclonales, que es un tipo de medicamento muy especial, muy específico y que fácilmente son más de 5.000 soles por sesión, entonces la cosa cambia, ¿no es cierto? El costo es mucho mayor. Bien. Y si decimos trasplante medular, o sea, podemos llegar a hablar más de 100.000. Y entonces este es un tema, por eso es que es un tema que uno tiene que mirarlo con mucho cuidado, con extremo cuidado. Una campaña fuerte, así, de extremo a extremo del país en lo que es prevención. Y eso lo saludamos al señor presidente. Si el esquema fundamental para que todo este dinero, o la mayor parte de él, se dirija a los temas de prevención, enhorabuena. Sí sabemos, porque la ministra también lo ha mencionado, que hay intención en mejorar lo que es atención primaria. Oye, eso no tenemos que discutirlo, eso se aplaude. Se aplaude y felicitamos, porque este es un tema fundamental. La atención primaria precisamente puede resolver estos problemas menores, que aparentemente son menores, pero que se solucionan más rápido y evitan que un niño fallezca, por ejemplo, por neumonía. Nos acompaña el doctor Juan Villena Vizcarra, decano del Colegio Médico del Perú. La pregunta del doctor Vargas Saya. Bueno, yo me siento un poco culpable de la presencia del doctor Villena porque me inquietó mucho este tema. Porque hablar de seguro de salud en el Perú es hablar de algo utópico. Yo he vivido tengo una larga vida y vengo escuchando el Seguro Social del Perú desde que tenía 5 años de edad, ¿no? Y lo menos inseguro que hay en el Perú es el Seguro Social de Salud, ¿no es cierto? Yo acabo de escuchar al doctor una afirmación sumamente interesante cuando él dice, en un país donde se mueren todos los días niños por desnutrición, no de frío, porque nadie muere de frío, ¿no es cierto? Así es. Sino por desnutrición, por neumonía y otras enfermedades,
hay cientos de miles de peruanos que no tienen la suerte de llegar a tener cáncer. No llegan a tener, ¿no es cierto? Muy bien. Hecha esta pequeña digresión, me permito formularle 3 preguntitas. Una, ¿es fácil la prevención del cáncer? 1. 2, ¿cuál sería el coste para cubrir el famoso seguro contra el cáncer, el coste en el Perú? Y tercero, ¿es solo para Lima o para todo el país? Bueno, la primera pregunta. Hay más de un cáncer, los frecuentes fundamentalmente, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer de estómago y cáncer de pulmón inclusive, ¿cierto? El cáncer de mama, un buen examen de mama, una radiografía, una mamografía me refiero, y una ecografía de tórax de mamas hace un diagnóstico precoz. Para el cáncer de cuello uterino, un Papa Nicolau anual. Cada año se lleva a cabo un examen de Papa Nicolau y eso nos puede ser el diagnóstico fácil. El cáncer de estómago es una endoscopía. Se ve a través de un endoscopio y se puede hacer un diagnóstico temprano. Inclusive hoy día se puede hacer exámenes para ver el Helicobacter. Ya tenemos pruebas, nosotros llamamos serológicas, las pruebas de sangre, que pueden detectar la cantidad de antígeno prostático, por ejemplo, cuánto de antígeno prostático tiene un paciente, y eso establece una idea de cómo está la próstata, y es sencillo. O sea, sí, hay exámenes que se pueden llevar a cabo y que nos ayudan a diagnosticar los cánceres más temprano. Yo no sé en cuánto se ha establecido el costo para cubrir a todos los pacientes que podrían requerir de alguna forma, pero lo cierto es que se ha establecido en cerca de 500 millones, muy bien ha señalado usted, 200 millones para este año y para el próximo año 300 millones, que no van a cubrir los más de 2.000 millones que se necesitarían, ¿no es cierto?, en lo que corresponde a un seguro que podría cubrir. Queda insuficiente según los cálculos, no sé cómo han hecho los cálculos, ¿no? Ese es un tema importante. Y finalmente lo que yo diría es que está muy bien lo que ha dicho usted, no se mueren de frío, pues, porque si no, en Alaska no habría habitantes. Claro, son las defensas, es bien simple. ¿Por qué nosotros tenemos más muerte en Puno de lo que tiene Alaska? Es que está muy bien señalado. Pues hay otros factores, como precisamente la desnutrición, las condiciones de vida en el medio, la salubridad especialmente, que es lo que condiciona que aparezcan estas enfermedades y que no se puedan controlar. Entonces, el tema de salud pública es el concepto fundamental. Bien.